Tele, tu canal favorito. El siguiente es un espacio pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de este canal. La Iglesia de Cristo en Constanza te invita a ver tu programa El Conocimiento de la Verdad. No te pierdas este y cada sábado de 1 a 2 de la tarde por Telealtura, Canal 17. El Conocimiento de la Verdad y por Facebook. Sintonízanos. Buenas tardes, Dios bendiga a todos los que están ahí en sintonía con este su programa, El Conocimiento de la Verdad, que la Iglesia de Cristo cada sábado de 1 a 2 de la tarde presenta por Telealtura, Canal 17 y también por Facebook. Gracias a nuestro Dios, gracias también al administrador de este canal, mi amigo Javier Ramírez, cariñosamente Joa. Así a todos los que tienen que ver con este canal. Gracias a ustedes que están ahí frente a sus televisores o por Facebook mirando y viendo, escuchando su programa El Conocimiento de la Verdad. Siempre me gusta orar, presentar o iniciar el programa con la oración, presentar todo a Dios porque Él es el director de todo. Por Él estamos aquí. Oremos a nuestro Dios. Amante Padre, gracias te doy como siempre porque permite que esté aquí ante tantas personas trabajadoras de Constanza y aquellos que nos ven por las redes sociales. Gracias porque permite que esté aquí para presentarme con tu palabra, con alabanzas, adoración a tu nombre. Mira este programa que inicia aquí, esperando que todo sea dirigido por ti, administrado por ti, Dios, y que los oyentes, los televidentes puedan ser edificados, bendecidos con tu palabra. Gracias, te oramos en el nombre de Jesucristo. Así que de inmediato vamos a entrar con algunos saludos de personas que están ahí viendo el conocimiento de la verdad. Por ejemplo, en el Ensanche Libertad tenemos al hermano ministro de la Iglesia de Cristo en el Ensanche Libertad, José Dolores Candelario, y también se encuentra su esposa Diana, está Elcida ahí y su hijo, o el esposo de Elcida, que es hijo de Diana, Delvi, y todos los que en la casa de Diana y José Dolores están viendo este programa. Y ahí en el Sánchez Libertad hay muchas personas, está Boni, está Guillermina, entre otros. En el barrio Juan Pedro, ahí cerca del barrio Juan Pedro, está el Pidio, cariñosamente Pillo, su esposa Lourdes, está Stephanie ahí de visita con su esposo José Ignacio y todos los hermanos de Stephanie que están ahí, está Mari Carmen, Rosy, Juan Carlos Durán, Anthony, entre todos, y Guelo también, que Dios bendiga a todos los hermanos ahí. El lavadero, los hermanos que están ahí, los hermanos que nos ven ahí, los amigos, que Dios les bendiga. A los hermanos de la Iglesia de Cristo en La Auyama, o Las Auyama, que están siendo ministrados o dirigidos por Franco Díaz, y trabajan ahí Natanael Pérez y otros, que Dios bendiga a todos. Saludamos también a la Iglesia de Cristo en la colonia japonesa, Valentín Tiburcio y Agustín Bello, trabajan con otros hermanos ahí. La Iglesia de Cristo en la Sabina, Aurelio y Joel Bello,
hermanos de sangre y hermanos en Cristo que trabajan en el Señor, y todos los hermanos de La Sabina, la Iglesia de Cristo de la Libertad, donde ministra el hermano querido Luis Cosma, y todos los que trabajan con él ahí, Miguelito, Yanni, Mercedes, Mon, entre otros. Que Dios les guarde a todos. Y reitero el saludo a la Iglesia de Cristo en el Ensanche Libertad, donde dirigen los hermanos Fulvio y el hermano Dolores Candelario, José Dolores Candelario. Así que de inmediato vamos a escuchar una alabanza espiritual y retornamos en breve. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Vagaba en la oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús he sentido el gozo de su amor en mí. Mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús he sentido el gozo de su amor en mí. Y ahora presentamos Creciendo en el Conocimiento. Efesios 4, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este texto nos enseña a que nos esforcemos en crecer en todas las cosas, pero estamos poniendo énfasis a crecer en el conocimiento bíblico, y para ello estoy trayendo una serie titulada ¿Cómo entender la Biblia? La semana pasada comenzamos a tratar reglas de interpretación bíblica, y la regla fundamental es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta sola. Y para corroborar esto, traemos 5 reglas de interpretación bíblica. La primera regla es que se deben tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, es decir, en sentido literal, aunque explico y aclaro que muchas veces el sentido literal allá en la época en que se escribió no es literal en el sentido nuestro. Esto lo podemos explicar y lo haremos más adelante. Pero, por ejemplo, cuando la Biblia dice y que conoció a Abraham, a Sara, o que conoció a José, a María, no se refiere simplemente a una experimentación, a un saber, sino a tener relación sexual. Pero eso lo vamos a explicar, dando a entender que para ese tiempo conocer significaba muchas veces tener relación sexual. Entonces hay que ir ahí y saber lo que se llama el modismo, la forma de hablar de estas personas, si son hebreos, el hebraísmo. Pero en el sentido llano tenemos que entender o considerar las palabras en su sentido usual y ordinario. Que si dice pan, es pan. Si dice día, es día. Por ejemplo, en Éxodo 20, versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que quiero que consideremos aquí es que los seis días literales aquí, o de la creación, son literales. Perdón la redundancia, ¿verdad? Los 6 días aquí son literales. Son días de 12 horas o de 24 horas, por decirlo así.
6 días de la creación. Días de 12 más la noche serían 24. Por lo tanto, serían días literales de 24 horas. Si no es así, si los 6 días de la creación no son literales, tampoco lo sería el día de reposo. Así que, si los judíos hubiesen entendido que los 6 días eran billones de años, o millones de años, o miles de años, entonces hubiesen entendido también que el día de reposo sería miles de años o millones de años. Pero no es así. Si uno es literal, también el otro es literal. Así que hay que entenderlo en su sentido usual y ordinario. Pero también, como dije, muchas veces el sentido ordinario o usual puede referirse al sentido en el cual se usaba en ese tiempo. Por eso hay que entender el hebraísmo, la forma de hablar de los hebreos. Por ejemplo, Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 26. ¿Quiere Jesús decir que uno aborrezca a sus seres queridos? No. En esos días aborrecer significaba amar menos. El texto paralelo a esto es Mateo 10, versículo 37, donde Jesús dice: el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces el problema sería amar padre, madre, hijos e hijas y hermanos más que a Cristo. Cristo es sobre todo. El amor de Cristo es superior. Así es. Por lo tanto, pero cuando allá decía aborrecer, significaba literalmente amar menos. No era que se odiara a los seres queridos, sino que se amara menos que a Dios, menos que a Cristo. Otra regla es tomar las frases o palabras en el sentido que indican el conjunto de las palabras que rodean la frase. Hay palabras que tienen distintos significados. Lo hemos visto, por ejemplo, la palabra fe. En Gálatas 1, versículo 23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquí fe se refiere a la fe que se predica. Pero también la Biblia usa la palabra fe en otro sentido, o en otros sentidos. Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí fe es creencia o confianza del individuo, de la persona. En Hebreos 10, versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí fe, según el contexto, se refiere a fidelidad, a permanencia. Entonces vemos aquí 3 tipos de fe. Fe, la que se predica, o, como dice Judas, versículo 3, la fe por la cual debemos contender, la que fue dada una vez a los santos, que es la doctrina, el evangelio de salvación, o la doctrina, la sana doctrina. También la fe la vimos como la confianza del individuo, y también la fe como fidelidad. Entonces hay que entender, para entender la Biblia, hay que comprender y considerar qué significa esa palabra y los distintos significados de esta palabra, porque muchas veces tienen distintos significados, como la palabra alma, la palabra espíritu, entre otras palabras que podemos considerar, gracia, apóstol, entre otras. Así que hay que considerar el significado, o qué significa cada palabra que se utiliza. Hemos visto entonces un par de reglas. La primera es que hay que tomar la Biblia o las palabras en su sentido usual y ordinario. La segunda, que las palabras según el conjunto de frases. Porque el cuidado de la salud es importante, usted debe visitar Centro Naturista El Nuevo Edén, calle General Luperón, frente al antiguo Eval de la Disco. Tenemos toda variedad de medicina natural y suplementos deportivos. Visítenos y quedará satisfecho con las gratas atenciones de su administrador, Alberto Rosa. Centro Naturista El Nuevo Edén,
Teléfono 809-864-3411. Centro Naturista El Nuevo Edén. Gloria a Dios. También saludamos a mi hermano querido que siempre está en sintonía ahí, Lorenzo Victoriano. No me acordaba del nombre del sector de donde él vive, porque por eso no le saludé antes. Él vive en el sector Los Laureles. ¿Sí? Ahí está nuestro hermano Lorenzo Victoriano, su esposa Tonila y todos los que junto a él ven y escuchan el programa El Conocimiento de la Verdad. Bien, en este momento quiero que sigamos con el tema que iniciamos hace ya una semana. Estamos hablando bajo el título Cuidado con el calvinismo. Ese es el tema que estamos tratando. Cuidado con el calvinismo. Para hacer un pequeño resumen de lo que he tratado, hablamos del calvinismo o nos referimos al calvinismo. Esa palabra calvinismo se desprende de Juan Calvino, un reformador francés que vivió desde el año 1509 hasta el año 1564 y sus seguidores se llaman calvinistas. Hay muchos que siguen las doctrinas o lo que se llama la teología de Juan Calvino en la actualidad. Entre ellos están bautistas, presbiterianos, de lo que se llaman iglesia de la cristiana reformada, entre otros. Hay muchos predicadores, escritores de renombre, teólogos de renombre, que siguen esta doctrina de Juan Calvino. Entre ellos, tal vez el más relevante o el de más relevancia sea John F. MacArthur. También están Sujé Michelén, Miguel Núñez, entre otros. Vimos o comenzamos a ver los 5 puntos del calvinismo, 5 puntos calvinistas. El número 1 que estamos tratando es la depravación total y hereditaria, es decir, que el ser humano, según ellos, nace con una naturaleza corrompida, que nace en pecado. El segundo punto que vamos a tratar es la elección incondicional o lo que se llama la predestinación arbitraria. El tercer punto calvinista es la expiación limitada. Es decir, ellos creen que Cristo murió en expiación solo por un grupito, por aquel grupo selecto que Dios ya de antemano eligió para salvación. En palabras sencillas, para ellos Cristo no murió por todo el mundo. El cuarto punto calvinista es la gracia irresistible, es decir, que Dios envía al corazón, o Dios envía su Espíritu Santo al corazón de los elegidos, solo a ellos. Les abre el corazón para que ellos crean y no se resistan a la predicación o al Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo no puede ser resistido. Y el quinto y último punto calvinista es la perseverancia de los santos. Si salvos, siempre salvos. Es decir, que no se puede caer de la gracia, que no se puede perder la salvación. Esto creen los calvinistas. Y comenzamos con el primer punto la semana pasada. Es muy amplio y no agotamos todo lo que ellos enseñan y lo que la Biblia refuta acerca de este punto. Vimos que ellos creen, en el primer punto, que todo ser humano nace con una naturaleza totalmente corrompida, en pecado. Citan los textos que ya he dicho, Salmo 51:5, en maldad he sido formado, entre otras cosas. Citan Romanos 5, versículo 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto analizamos ese texto. Efesios 2, versículo 1 al 3. Y ahí
estábamos la última parte, donde habla de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dicen que un muerto no tiene capacidad para hacer nada. Y hacen la comparación con Lázaro, que Cristo tuvo que decirle, ven fuera. Y Lázaro así pudo salir después que Cristo le dio vida, dando a entender que Lázaro no podía hacer nada porque estaba muerto. Y yo siempre pregunto, ¿qué es lo que creen los calvinistas en cuanto a la muerte física? ¿Creen ellos, como muchos religiosos, que cuando uno está muerto está totalmente inexistente, inconsciente, que no existe? ¿Será eso lo que creen? Porque el ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. Eso lo veremos. Usted puede leer a 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo muere. Pero la Biblia no dice en ningún lugar que el espíritu muere. Yo quisiera que alguien me mostrara un texto donde dice que el espíritu del ser humano muere. El alma se separa del cuerpo al morir. La Biblia habla de un hombre interior. Entonces, el ser humano al morir no está totalmente incapacitado, no está totalmente inexistente como se pinta ahí. Pero aún cuando hablamos de muertos, comparamos el caso en Lucas 15 del hijo pródigo, que según el versículo 32 estaba muerto espiritualmente. Pero un muerto espiritualmente tiene la capacidad de volver en sí. Cuando el hijo pródigo se vio pasando hambre y comiendo con cerdos, él volvió en sí y dijo, bueno, en casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre. Esto haré, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus jornaleros. Y volvió, tuvo la capacidad de volver en sí, de razonar. Y de ir. Un muerto espiritual tiene capacidad para hacer cosas. Y vimos Juan 5:25, donde Jesús dijo, porque la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre. Y los que la oyeren vivirán. Es decir, que muertos en sentido espiritual tienen capacidad de hacer algo, de escuchar, de volver a Dios, entre otras cosas. Pero esto es para explicar que muertos en delito y pecado no significa incapacidad en todo sentido. No es lo mismo. Eso es lo que quiere vender el calvinismo, pero es mentira. Muertos, cuando nosotros estábamos muertos, tuvimos la capacidad de escuchar el Evangelio, de aceptar el Evangelio, de obedecer el Evangelio. Entonces, si Dios cree que yo no tengo capacidad de obedecerle, no permitiría que se me predique el Evangelio, con plan de que yo acepte, obedezca y me salve. Entonces sería algo como tonto. Por eso vamos a ahondar, a profundizar el asunto del calvinismo, porque el calvinismo en sí no cree mucho en la evangelización para salvación a todo el mundo. Aunque ellos dicen que hay que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, ellos no creen que Dios quiere salvar a todo el mundo. Eso lo creen. Es terrible esa doctrina, pero se enseña en los institutos y por las redes sociales. Es lamentable que por las redes sociales lo que más se ven son cosas disparatosas, chistes y cosas sin sentido y doctrinas que no tienen que ver con la verdad. Porque muchos que tienen la verdad no usan las redes sociales para eso, para divulgar, o la televisión. Incluso hay personas de la misma iglesia de Cristo que no creen que sea correcto predicar por la televisión y por la radio y por las redes sociales. Esas son mentes arcaicas, mentes atrasadas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay que predicar por todas las vías posibles. Por televisión, por radio, por las redes sociales, por la hoja impresa, por toda parte, y cuerpo a cuerpo, face to face, cara a cara. Hay que predicar por todas las vías. Donde quiera que usted le presenten la oportunidad de predicar, predique. Pero se predica para que la gente se salve. No simplemente para que escuche y ya, como creen ellos. Ellos creen que Dios no quiere salvar a todo el mundo, aunque se predique para todo el mundo. Es terrible. Por lo tanto, ese punto, el primero,
la depravación total y hereditaria es falso. La Biblia no enseña en ningún lugar que el ser humano nace en pecado. Los textos que citan, que usan lenguaje figurado como Salmo 51, versículo 5, que vimos también Salmo 58, versículo 3, donde dice que los impíos se apartaron desde la matriz, se apartaron, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Eso no significa que pasó así literalmente. Tampoco es literal que David fue concebido en pecado, como dice Salmo 51, versículo 5. Repito, es un modismo, una forma de hablar de los hebreos que para decir he hecho algo desde hace mucho, decían desde que nací o desde el vientre de mi madre. Son términos que en Dominicana no se utiliza así, pero la Biblia no fue escrita en el castellano, fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en el griego koiné. Otro pasaje que usa o citan los calvinistas y que aún cristianos no entienden, va a ser una revelación para muchos cristianos. Es Romanos 7, versículo 14 al 21. Romanos 7, versículo 14 al 21, donde ellos dicen que este pasaje está hablando de Pablo como cristiano y que él tiene una lucha continua entre él y su hombre interior. Uno quiere servir a Dios, uno sirve a Dios literalmente y el otro sirve a la carne y al pecado. Hay que tener cuidado. Veremos y vamos a analizar un poco ese texto, porque ese es un texto predilecto del calvinista o del calvinismo para decir que estamos totalmente incapacitados para hacer el bien, que el ser humano no tiene capacidad de hacer el bien. Así lo dicen. Lo dice Miguel Núñez en este libro, Enseñanzas que transformaron el mundo. Porque yo no hablo por hablar, gracias a Dios. Cuando yo cito el calvinismo es porque he leído los libros de ellos, los argumentos de ellos. Y he refutado también sus argumentos físicamente, cara a cara con ellos. Y por las redes y por teléfono he dialogado con calvinistas. Porque hay que leer, el que no lee no tiene derecho ni siquiera a la palabra. El que no lee. Entonces leemos para eso, para saber de lo que estamos hablando. Romanos 7, versículo 14 al 21, lo leemos aquí en la versión Reina Valera de 1960. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Si usted lo lee así, sin analizar el contexto, porque es lamentable que estos que citan este texto no analizan el contexto, y como veremos cuando hablemos del contexto, en cómo entender la Biblia, y se ha dicho que un texto sin un contexto es solo un pretexto. Hay que tener cuidado con eso. ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿Por qué habla en ese sentido y a qué se refiere? Y muchos no consideran el contexto y dicen, no, Pablo está hablando como cristiano ahí, y como cristiano dice muchas cosas. Entre ellos que no tiene capacidad de hacer el bien, aunque lo quiere, pero no lo hace, porque no tiene esa capacidad, porque el pecado mora en él. Así dice, o así cita el calvinista. Ahora, si usted analiza el contexto, Pablo está hablando como una persona o en representación de los que estaban sujetos a la ley antigua. Él está hablando, en el contexto está hablando con esta persona. Lean desde el versículo 1, hablo con los que conocen la ley. Está hablando con personas que conocían la ley y estaban sujetos a la ley. Y luego comienza Pablo a decir que ya está libre de la ley, y del verso 7 en adelante comienza a hablar o sigue hablando acerca de esa ley, que era la que decía no codiciarás, es decir, los 10 mandamientos, entre otras cosas. Lo que Pablo describe aquí,
lo hace en representación de un hombre sujeto a la ley. Sujeto a la ley. Entonces, él, en Romanos 7, versículo 14 al 21, está presentándose él como un hombre primero sujeto a la ley, que no ha sido libertado todavía por la sangre de Cristo. Sí, Pablo está describiendo la vida de uno que está sujeto a la ley. Y la imposibilidad de uno librarse del poder del pecado basado solo en la ley antigua. Por eso en Romanos 8, versículo 3, él dice en el contexto: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no tenía esa capacidad, porque dependía de la carne, dependía del ser humano. Por eso era imposible para ella hacer o obedecer la ley de Dios prácticamente. O sea, obedecer a Dios, el que estaba sujeto a la ley. Porque la ley dependía de la obediencia perfecta del ser humano o de la carne. Pero Dios envió a Jesús y nos libró del poder del pecado y de la ley también. Las descripciones que hace Pablo en Romanos 7, 14 al 25 no representan al cristiano. Veamos algunos puntos por qué. Y usted va a comparar con lo que dice la Biblia. No es José Luis Collado, es la Biblia que va a hablar. Primero, el verso 14 dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Es el cristiano verdadero carnal? ¿Es el cristiano verdadero vendido al pecado? Esa pregunta usted tiene que hacérsela. ¿Por qué Pablo dice que él es carnal, vendido al pecado? Si ya él es apóstol y es cristiano y es libertado por la sangre de Cristo. Está en representación del judío, que todavía no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Si el cristiano es carnal, ¿por qué en 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4, Pablo reprende a los corintios por su carnalidad? Veamos lo que dice 1 Corintios 3, versículos 3 y 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora Pablo, si todo cristiano es carnal, ¿por qué reprende a los corintios por ser carnales? No, Pablo allí está hablando en otro sentido. Aquí está hablando a personas que están en la iglesia, pero que siguen con la carnalidad, con celos, con contiendas, etc. Esas es las descripciones de un hombre carnal: es celos, contienda, fornicación, entre otras cosas. Eso es carnalidad. Entonces, el cristiano no es carnal. El cristiano verdadero, es verdad que todo el mundo peca, pero el que practica el pecado es del diablo. 1 Juan 3, versículo 8. El cristiano no practica el pecado. El que practica el pecado es carnal. El cristiano no es carnal. Aunque esté en la carne, cuando la Biblia usa el término carnal, no se refiere simplemente al cuerpo, sino a vivir o estar dominado por los deseos o pasiones carnales. Por lo tanto, es interesante esto. En Gálatas 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que es de Cristo no es carnal. Ya ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, Pablo allá en Romanos 7, 14 no está hablando como cristiano. Repito, está representando al judío que, siendo todavía sujeto a la ley, es carnal, porque todavía no ha sido libertado por la sangre de Cristo. No, el cristiano no es carnal, ni debe ser carnal, y mucho menos vendido al pecado. ¿Usted sabe lo que significa vendido al pecado? En el contexto histórico allá, cuando se vendía a alguien, a otra persona, eso significa esclavitud, promover la esclavitud. Se vendía a una persona como esclavo. Lo que está diciendo Pablo aquí: soy esclavo del pecado. Literalmente, vendido al pecado significa esclavo del pecado. Pero Pablo no era así. Repito, está usando, aunque habla en primera persona, está hablando de representación del judío que está sujeto a la ley, pero todavía está en pecado. Esto es algo interesante.
Entonces, el cristiano no es esclavo del pecado. Romanos 6, el contexto de Romanos 7. Romanos 6, versículos 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, no vendidos al pecado, no, ya están libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que eso de vendido al pecado, eso de carnal, no es del cristiano. Pablo no está hablando como cristiano ahí, está hablando en representación del judío. Recuerdan que Pablo también era judío y está hablando, haciendo como empatía con ellos. Soy carnal, he vendido al pecado, pero no es que Pablo lo era. Está diciendo, así son los judíos que están sujetos a la ley. Punto 2. Romanos 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice Pablo ahí que el pecado mora en él. En el cristiano mora el pecado. Si Pablo habla como cristiano, está diciendo que el pecado mora en él como cristiano. Y eso no es así. Nunca fue así. En el cristiano no mora el pecado. Dice el verso 20 de Romanos 7. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el cristiano fiel, ¿mora el pecado? ¿Habita el pecado en el cristiano fiel? Es verdad que pecamos, pero no significa que el pecado habita en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Veamos, Romanos 6, versículos 1 y 2 enseña que hemos muerto al pecado. Dice Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No estamos con el pecado en nuestra vida. El pecado no muere en nosotros. Ni siquiera debemos vivir en el pecado. El pecado no debe reinar en nuestro cuerpo. Romanos 6, versículo 12 aconseja: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Repito, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No, el pecado no debe morar en el cristiano. El pecado no es algo que debe habitar en el ser humano que ya es lavado por la sangre de Cristo. El que está en Cristo tiene el Espíritu Santo, no el pecado. Lo que mora en el cristiano es el Espíritu Santo. Y usted no puede decir que en el cristiano mora el pecado y mora el Espíritu Santo. Donde está el pecado no está el Espíritu Santo. 1 Corintios 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A propósito, el término templo que usa Pablo aquí en griego es naos. Naos en griego significa morada. Morada de Dios o morada. Nuestro cuerpo es templo o morada del Espíritu Santo, no del pecado. El pecado no mora en el cristiano. 1 Corintios 6, versículo 19 dice también: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No, en el cristiano no mora el pecado, mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. 3. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7, versículo 22. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, versículo 25. Dice Pablo aquí en palabras sencillas que con la mente sirve a Dios y con la carne sirve al pecado. ¿Es eso así en el siervo de Dios? ¿O debe ser así? Si Pablo está hablando como cristiano, le está diciendo al cristiano: miren, no se preocupen, que ustedes pueden servir a Dios con su mente, aunque sirvan al diablo o al pecado con la carne. Pero Pablo no está hablando de representación del cristiano, porque el cristiano no sirve con la mente a Dios y con la carne al pecado. Debemos servir a Dios con todo. Bueno, Romanos 6, versículo 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad
y sí, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, no al pecado. Aquí hablando de los miembros, habla de los miembros del cuerpo. Tenemos que presentarlo para servir a Dios, no al pecado. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, versículo 20. Porque habéis muerto, porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si usted quiere, lea Romanos capítulo 8, donde Pablo habla de que el cristiano ya ha sido libertado. Ya el que está en Cristo no tiene ninguna condenación y no debe vivir según la carne, sino según el Espíritu. Dice Romanos 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este texto enseña que cuando vivimos según la carne, no podemos ni siquiera agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, es decir, los deseos carnales. Pero recuerde lo que vimos en Gálatas 5, versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que está en Cristo ya no está en condenación, Romanos 8, versículo 1. El que está en Cristo no anda según la carne, sino según el Espíritu. El que está en Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que el que esté en Cristo Jesús, que es el cristiano, no es verdad que sirve con la mente a Dios y con la carne al pecado, no. Tiene que servirle con todo a nuestro Dios. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que ya cité, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de la venida o para cuando Cristo venga. Estoy parafraseando. Todo, espíritu, alma y cuerpo, los tres elementos, los tres miembros de nuestro cuerpo tienen que ser guardados irreprensibles. No es que yo con la mente puedo servir a Dios y con la carne al pecado. Hay que tener cuidado con eso porque eso es parte del ascetismo también, o del gnosticismo. El gnosticismo tenía dos tendencias, estaban los libertinos y los ascetas. Los libertinos decían ambos decían que el espíritu o lo espiritual es bueno y lo carnal o material es malo. Entonces el libertinaje o el libertino decía, bueno, como lo que importa es lo espiritual, no importa lo que yo haga con la carne. Y entonces servían de que a Dios con el espíritu, con la mente, y con la carne se prostituían y hacían de toda clase de barbaridad. Los ascetas no, los ascetas decían, como la carne es mala, hay que maltratarla, y porque lo que importa es el espíritu del ser humano. Son dos tendencias, negativa y extremista. Así que, por lo tanto, esta teoría de que Romanos 7, versículo 14 al 25, habla Pablo como cristiano, eso es mentira. Porque, repito, Pablo dice ahí que él es carnal y vendido al pecado. El cristiano no es así. El cristiano no es carnal, o no debe ser carnal, ni debe ser vendido al pecado. También habla de que en él, en su cuerpo, moraba el pecado. En el cristiano fiel no mora el pecado, mora el Espíritu Santo. Y por último vimos que, según Pablo, según el hombre interior, servía a la ley de Dios, pero según la carne, la ley de sus miembros, servía a la ley del pecado. Es decir, que con la mente servía a Dios y con su carne servía al pecado. Eso Pablo no pudo haberlo dicho en representación de un cristiano, porque el cristiano no tiene esa vida doble de servir con la mente a Dios y con la carne al diablo y al pecado. Eso es mentira. Por lo tanto, Pablo allí está hablando, en el capítulo 7, está hablando de la vida de él y de la vida de los judíos. La cosa cambia en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Repito, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Disculpen que están un poco agripados, un poco con tupición, pero estamos aquí haciendo la voluntad de Dios, predicando
la palabra de nuestro Dios y defendiendo la verdad, como dice 2 Corintios 13, versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así que hemos derrumbado ese argumento, el primer punto calvinista, de que el ser humano nace totalmente depravado o en pecado. Que repito, esa teoría no es de Calvino, esa teoría es de Agustín de Hipona, que decía que el ser humano nace en pecado. Eso es mentira, el ser humano no nace en pecado. Yo no sé por qué los calvinistas no bautizan niños, porque los católicos son más consecuentes. Ellos dicen que el hombre nace en pecado, por lo tanto bautizan, o lo que ellos dicen bautismo, que no es bautismo. La palabra bautismo o bautizo en griego, o bautismo, se refiere a sumergir, nunca a rociar. Pero eso es otro tema. Pero debería el calvinismo bautizar niños, porque ellos creen que nacen en pecado, con la naturaleza depravada. Pero vimos ya en Eclesiastés 7, versículo 29, que Dios hizo al hombre recto, no en pecado. El hombre fue el que buscó muchas perversiones. Dios no ha hecho a nadie en pecado. La persona pecó, él, voluntariamente, no porque Dios lo hizo así o lo creó así. Quisiera decir muchas cosas más acerca de ese punto, pero no nos va a dar ni siquiera para entrar al segundo punto, que es la elección incondicional. Vamos a ver el próximo sábado la elección incondicional o predestinación arbitraria. Repito el punto que tratamos. El calvinismo enseña que uno nace totalmente depravado, con una naturaleza pecaminosa, o muchos dicen, lo cambian, con una tendencia al pecado. Que el hombre está muerto, que no tiene capacidad ni siquiera de buscar a Dios. Si es así, ¿por qué Dios quiere que todo el mundo le busque? Porque según Hechos 17, versículo 24, todos hemos sido hechos para que busquemos a Dios. Pero si el ser humano no tiene capacidad de buscar a Dios, ¿para qué fue hecho con ese propósito? Si Dios hace algo, por ejemplo, si yo creo un bombillo, es porque ese bombillo puede encender. Si no, no lo creo. Si Dios hizo al hombre para que le busquen, para que le glorifiquen, para que le adoren, es porque el hombre tiene esa capacidad, aunque no sea cristiano. Así que es mentira que el hombre nació totalmente corrompido o con una voluntad muerta. La Biblia no enseña eso en ningún lugar. Y quiero que usted esté claro con eso. Cualquier pregunta puede llamarme, puede escribirme, puede hablarme. Estamos ahí, podemos citar la Biblia y veremos que todos los argumentos que cita el calvinismo son falsos. Son falsos porque aunque citan Biblia, pues Satanás citó Biblia a Jesús en Mateo capítulo 4, pero la tuercen. No es así, la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Y veremos más adelante que el calvinismo es peligroso. Por eso digo, cuidado con el calvinismo. Es peligroso, porque no solamente tiene el ser humano muerto, sin capacidad para hacer nada, sino que luego dice que Dios elige al ser humano para que se salve un grupito y que la mayoría se condene. Por eso veremos que la predestinación es doble. El calvinismo no cree en una predestinación única, creen en una predestinación doble. Es decir, ellos creen, y así decía Juan Calvino en su libro Institución del Cristianismo. Él decía que afirmamos que antes de la creación del mundo, Dios determinó a cierta persona para ir a la salvación eterna, a la vida eterna, o para ser salvo. Y que también determinó, no es simplemente, porque sabemos que Dios conoce todo, Él tiene lo que se llama la presciencia, conocimiento de antemano. Él lo conoce todo de antemano, Él sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar. Pero la gente que se va a condenar no será así porque Dios lo determinó. El que se va a condenar tampoco porque Dios lo determinó. Dios quiere, veremos 1 Timoteo 2, versículo 4, quiere que todos se salven. El que se condene no es por Dios. Todos se salvarán si fuera por Dios. Pero no es así. Dios quiere que todos se salven. Y veremos esto en el punto que entraremos el próximo sábado. Pero por ahora es tan terrible que dice que el hombre está incapacitado y Dios tiene que hacer todo por él. Incluso veremos que hasta la fe Dios se la regala. Porque el hombre no tiene capacidad ni siquiera de creer para el calvinismo. El hombre no, es una basura, un cerro a la izquierda para el calvinismo. No entiende, no, es un parásito. No puede hacer nada. Por eso Dios le tiene que elegir. Y Dios es un arbitrario
Dios es un monstruo según el calvinismo. Porque de allá ya él sabe que José Luis Collado, fulano y Perencejo van a ser salvos, pero que Andrés, que Ramón y que Luis van a ser condenados. O sea, él lo sabe, pero el asunto es que él lo determina según ellos. Él dice, bueno, Luis va a ir a la condenación, Ramón va a ir a la condenación, Pedro va a ir a la condenación, porque yo lo determiné, no porque ellos quieran, porque ni siquiera pueden querer. Este grupito que yo selecciono va a ir a la salvación porque yo lo determiné. Eso es la predestinación calvinista. La Biblia habla de predestinación y lo veremos, pero no arbitraria. Hay condiciones para la salvación. Hay condiciones para ser escogido por Dios para salvación y lo veremos en el próximo programa. Espero que usted entienda, pero por ahora entienda que es mentira que el ser humano herede el pecado de alguien. La Biblia nos enseña eso en parte. Repito, Ezequiel 18, versículo 20. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. El pecado, según 1 Juan 3, versículo 4, es una infracción de la ley de Dios, de lo que Dios manda. No es algo que uno nace o que tiene desde el vientre. No, el pecado es algo que se comete, que se hace. Así que espero que usted entienda, que comprenda lo que dice la Biblia, porque se está hablando mucho, en las redes están abarrotadas de calvinistas que enseñan y muchos que solo o primero ven esto es lo que creen. Les voy a decir algo, leyendo la Biblia solamente, ningún ser humano llega a ser calvinista. Repito, leyendo la Biblia solamente, ningún ser humano llega a ser calvinista. Para ser calvinista hay que ir a un instituto que le laven el cerebro con esa teología, o ser influenciado por las redes o en persona por personas calvinistas. Así que para creer que el hombre nace totalmente pecado, que el hombre no puede hacer nada por su salvación, que Dios elija a un grupo de gente para que se salven sin que te haga nada, que Dios manda a Jesús solamente a morir por un grupito y que Dios manda a su Espíritu Santo a que abre el corazón solamente a los elegidos y que el que es salvo nunca cae de la gracia. Para creer esa teología hay que ir a un instituto calvinista o creer lo que ellos enseñan por las redes y por diferentes medios. Pero con la Biblia sola no se llega a eso. Espero que usted se quede con la Biblia sola. La Biblia es la palabra de Dios. Con la Biblia es suficiente. Y con la Biblia nunca se llegará a ser calvinista. Espero que usted haya entendido el tema. Seguiremos con el segundo punto, elección incondicional o predestinación arbitraria, en el próximo programa. Estuvo con ustedes José Luis Collado Marte, quien les dice hasta el próximo programa. Paz de Dios.